Vamos a entrar en materia. Nuestro panel es justamente las autorizaciones de impacto ambiental aquí en México. Y como parte de ello, pues sabemos que sí, definitivamente traen presentación. Sí. Ok, entonces presentamos y vamos con las preguntas, claro, ¿vale? Porque sí, yo traigo ahí varias preguntas para ustedes, ¿vale? Gracias, querida Betty. Bueno, es un placer compartir foro contigo. Pues muy agradecidos con esta invitación que nos hace la Comisión Nacional de Biogás. Una delicia, un placer siempre estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una delicia estar en CEU. Ya con anticipación la estacionada, pero fuera de eso, una delicia. Mi querido Javier. Gracias, Betty, por la presentación. Muchas gracias a nuestros convocantes. Pues especialmente emocionado porque les voy a compartir que este es el alma mater de mi papá, que en paz descanse hace apenas 32 años. Entonces, si por ahí ven que ando nervioso, es porque me llega la emoción al corazón. Pero entremos en materia, mi querido Sergio. Gracias. Pues entramos en materia. No sé si alguien nos va a ayudar con la presentación. Entremos, digamos, en una definición básica de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué es la modificación ambiental ocasionada por el hombre, etcétera? Pero creo que aquí lo relevante es la importancia de que existan autoridades que regulen este tipo de obras, actividades en materia de impacto ambiental, y de ahí un poco el espíritu de este tipo de autorizaciones, que es de carácter preventivo, es decir, todo este tipo de autorizaciones, más adelante vamos a ver los temas competenciales, si le toca a la federación, si le toca a los estados, pero sí o sí tenemos una regulación en materia de impacto ambiental y por eso son de carácter preventivo, ¿no? Nosotros, antes de iniciar cualquier obra o actividad en materia de impacto ambiental, antes de mover una piedra, antes de mover algo, necesitamos contar con una autorización de la autoridad competente. Y si quieren entramos ya un poco a la definición técnica de biogás. Sí, claro que sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También es muy grato estar aquí en mi alma mater. Bien, entrando en materia, pues vamos a señalar de qué se trata el biogás. Es principalmente pues un tipo de energía renovable. Sus características principales pues es que se genera a partir de la fermentación de materia orgánica en descomposición, ya sea esta vegetal o animal. Esta degradación de la materia orgánica se da por una acción tanto de organismos descomponedores como son hongos, bacterias. Y otra característica también importante es de que pues, se presenta o se va a generar a partir de ausencia de oxígeno, es una digestión anaerobia. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Bien, pues los proyectos relacionados pues, con el aprovechamiento del biogás siempre van a requerir de una evaluación de impacto ambiental, a fin de que a partir de los posibles efectos y afectaciones en el ecosistema pues, se puedan determinar las medidas preventivas de mitigación y medidas necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos al ambiente. Y aquí, si me permites, sí, bueno. Este es de hecho la esencia de todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental y por eso la relevancia de que ustedes identifiquen y conozcan que aun cuando el proyecto se trata de un tema renovable, pues es el biogás, ello no implica que no pueda tener temas de afectación al medio ambiente y por lo tanto siempre hay que considerar ciertas medidas para prevenir y mitigar esas acciones que vamos a construir con este proyecto. Entonces por eso es muy importante que consideremos que en nuestro proyecto y todo proyecto que llevemos a cabo y que esté regulado, necesitaríamos primero obtener la autorización en materia de impacto ambiental, que es lo que del tema del día de hoy, y esta autorización en materia de impacto ambiental no va a ser otra cosa más que llevar a cabo el seguimiento muy puntual de estas medidas que ustedes van a presentarle a la autoridad. Entonces, por eso esta es la esencia de toda autorización en materia de impacto ambiental, el contar con medidas preventivas, el contar con medidas de mitigación y contar con todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar y reducir al mínimo todos los efectos de nuestra obra, nuestro proyecto, porque ello nos va a permitir aparte tener la continuidad del mismo
con el día a día y evitarnos un tema también con las autoridades. Entonces, tiene dos efectos, pues obviamente cuidamos, protegemos el medio ambiente y también estamos en regla frente a las autoridades. Esta es la esencia de las autoridades. Si pudiera complementar, porque solamente aquí veo medidas preventivas, medidas de mitigación y los efectos negativos. Cabe mencionar que el impacto ambiental, como bien lo mencionó nuestro querido Sergio, es preventivo, pero existen impactos positivos e impactos negativos. Entonces, este no es solamente un trámite como muchos creen, es un estudio exhaustivo con gente interdisciplinaria, o sea, prácticamente con profesionales, y es un estudio interdisciplinario en donde participa licenciados, biólogos, ingenieros, entre otros, pero para la evaluación de los impactos ambientales que pueden ser positivos en su materia, que justamente en es la generación de empleos, e incluso hasta las medidas de mitigación deben de ser en materia positiva hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque todo proyecto genera un impacto. Cualquier proyecto va a generar un impacto, pero que sea lo mínimo necesario, que sea negativo para el medio ambiente. De ahí sale los resolutivos de impacto ambiental. Perdón. Adelante. Muchas gracias, Betty. Efectivamente, y ahí facilitar el que la autoridad competente pues obsequie esta evaluación de impacto ambiental. Si los técnicos tienen el tino, ¿no?, de transmitirle a la autoridad los efectos positivos también por parte de la obra de la actividad que ha de desarrollarse, pues se le puede ver buen camino, ¿no? Entonces, a manera de reflexión, queridos amigos, cuando ustedes estén frente a una obra o actividad en términos de proyectos del biogás, lo importante es que ustedes sepan que siempre debe de haber una gestión ante las autoridades, ya sea federales o estatales, en materia de evaluación de impacto ambiental. En este caso del biogás es muy interesante porque hay una ley adicional, ¿no?, respecto a otros proyectos, que es la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, pues que como su nombre lo dice, el propósito es fomentar la diversificación energética. Y esta ley establece la facultad de la Semarnat, ojo, de la Semarnat, para efecto de que en su caso, se evalúen los proyectos en materia de evaluación del impacto ambiental, y aquí está el detalle. De conformidad, ahí está en la lámina en color verde, a las disposiciones jurídicas aplicables, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta charla? Un poquito ayudarles a gestionar de manera correcta los proyectos que ustedes sometan a evaluación por parte de la autoridad. Y les vamos a narrar un caso que tuvimos ahí en la oficina, en el despacho. Se trataba de una actividad, si no mal recuerdo, producen aceite de aguacate, en donde el propósito es aprovechar el biogás a través del gabazo para fines productivos, ¿no? Entonces, derivado de este artículo que vimos en esta ley de promoción, dijimos, bueno, ¿a quién le toca la evaluación del proyecto? ¿Le toca a la Semarnat o le toca a la autoridad estatal, a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado? Entonces, un poco la reflexión que queremos llegar con ustedes es la conveniencia de que vía consulta le preguntemos a la autoridad si, dado, en este caso, como una obra y actividad regulada por el Estado, si la Federación iba a materializar, a concretar competencia. Y en este caso ustedes pueden ver ahí en la respuesta que nos dicen, dado que esa actividad no está regulada, no está destinada a la Federación en términos del artículo 5º del reglamento de la LGEP en materia de evaluación de impacto ambiental, acude a los estados, ¿no? Un poco de reflexión, mi querido Sergio, es la conveniencia siempre en la gestión de acudir ante la DEGIRA, ¿verdad? Y que sea este propio documento el que nos dé la pauta si vamos con la autoridad federal, ya sea en las delegaciones, o bien si vamos con las autoridades estatales y acompañar esta respuesta de la consulta. Sí, y ahorita vamos a desmenuzar un poquito las actividades o las obras y actividades relacionadas con esta actividad o el uso del biogás. Pero lo que comenta Javier es muy interesante, porque en este caso en particular estábamos hablando de producción, ¿no? Pero esta ley que ya narraba Javier, pues habla de producción, almacenamiento, transporte, distribución o comercialización del biogás. Particularmente acá era producción y la Semarnat dice, oye, está bien, pero el 5º del reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental no contempla, ¿no?, para efectos de su evaluación autorización, esta actividad. Entonces, no voltees conmigo,
expresamente nos dice, voltea con la entidad federativa donde estés desarrollando el proyecto. Gracias. Sí, efectivamente, tenemos que, cuando queremos ingresar un proyecto, tenemos que considerar 4 aspectos fundamentales. El primero será la actividad preponderante en la instalación. ¿Qué tipo de actividad vamos a desarrollar? El segundo punto será si es una actividad altamente riesgosa o no la es. El tercer punto es qué proceso productivo está relacionado con el biogás. Y el cuarto aspecto es la ubicación de la instalación. Todos estos aspectos, estos 4 aspectos, nos van a llevar a conjuntar o a decidir cuál es qué tipo de evaluación vamos a llevar a cabo. Y sobre todo poder determinar la competencia, ¿no? Vamos a ahorita a ver algunos ejemplos y va a estar muy claro, ¿no? Cuándo derivado de la actividad, ahorita nos narras esto, por favor, mi querida bióloga, que son las 19 actividades reguladas de competencia federal. Entonces, el conocer cuál es la actividad preponderante nos va a poder determinar la manera en que le vamos a consultar a la autoridad de la región, que es la sugerencia, ¿no? Y si quieren evitarse esa consulta, pues hay algunos proyectos que claramente caerían en la parte federal o en la parte estatal, dependiendo de estos 4 aspectos que nos narraba Victoria, ¿no? En este caso, pues son las actividades de competencia federal. Mi querida Vicky, te dejo aquí, ¿no? Muchas gracias, sí, licenciado, muchas gracias. Sí, el artículo 5 del reglamento de la LEGEPA es muy claro para señalar cuáles son las actividades, obras y o actividades que son de competencia federal. Entonces, como bien decía el licenciado, se señalan actividades hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos, lo que es la industria petrolera, la industria petroquímica, industria química, industria siderúrgica, industria papelera, industria azucarera, industria del cemento, industria eléctrica, obras que tengan que ver con la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación, instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radioactivos, aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración, así como plantaciones forestales, cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas, parques industriales donde se prevé la realización de actividades altamente riesgosas, desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar. Perdón, me queda Vicky. Sí. Entonces, fíjense ustedes cómo este artículo regula, si bien es cierto, obras y actividades, pero también es relevante para el legislador y para la autoridad el lugar en donde está el proyecto. Por eso es que en el aspecto que les comentamos en la lámina pasada, pues un aspecto es la actividad preponderante, que si cae en una de esas, pues será de competencia federal, la evaluación de impacto ambiental que haya de desarrollarse en el proyecto de biogás. Pero también, si ese proyecto está en un área natural protegida, pues entonces también es importante determinar la competencia, ese aspecto para determinar la competencia, ¿no? Mi querida Vicky, si nos puedes narrar, vamos a ver una serie de ejemplos que les preparamos, ¿no? Son una serie de ejemplos, puede haber cantidad de ellos, ¿no? Pero un poquito para que les ayude, para que sea dinámica esta charla con ustedes, de que en nuestra opinión, ¿cuál sería la autoridad, qué competencia, si estatal o federal, la encargada de la evaluación de impacto ambiental? Si quieres, yo le pregunto a Vicky, para buscarlo hacer un poquito, igual me estoy volando No te preocupes. la función de la moderadora, perdóname. Nada más imaginemos que tenemos un proyecto, ¿no?, que es un horno cementero. Ya nos narró Victoria que la actividad cementera es de competencia federal y por lo tanto, si yo voy a realizar una actividad de la industria del cemento, requiere una autorización en materia de impacto ambiental. Pero ¿qué sucedería si dentro de esa actividad, es decir, yo ya tengo un horno cementero autorizado en materia de impacto por la Federación, pero qué sucede
si yo pretendo construir un ducto para el transporte de biogás para su posterior quema al horno cementero, ¿no? Sí, así es. Gracias, licenciado. Sí, efectivamente, poniendo este ejemplo del ducto que transportara biogás para su quema en un horno cementero, vamos a considerar primero cuál es la actividad preponderante de esas obras o actividades. En este caso, se trata de la industria del cemento. La industria del cemento está catalogada en el inciso J del artículo 5. Entonces, considerando que la industria del cemento es una actividad por la federación, preponderante competencia de la federación, entonces nuestra evaluación de impacto ambiental de la obra que se trata de un ducto que va a transportar biogás para la quema en un horno cementero va a ser de competencia federal. Entonces ahí podemos poner o podemos señalar para cuando queramos ingresar nuestra evaluación, nuestra manifestación de impacto ambiental a la autoridad competente. Y eso es bien relevante porque ese es el tema del equipo interdisciplinario que comentabas, porque de entrada pareciera que claramente pudiéramos encontrarnos en otro supuesto diverso, pero por el hecho de que se trata de una actividad preponderante que es la cementera, solo por ese hecho, pues prácticamente nos encontramos en la parte de competencia federal. Por eso es muy relevante que conozcamos primero la instalación de lleno, el objeto, la actividad preponderante de la instalación, porque lo más sencillo sería únicamente pues, hacer, en todo caso, otra manifestación de impacto ambiental, únicamente por el ducto que va a transportar el biogás, pero cuando la actividad preponderante es otra, entonces por eso hay que tener cuidado, por eso hay que hacer un equipo interdisciplinario, no solamente desde la parte técnica, también desde la parte legal, porque eso va a poder encuadrar el supuesto correcto frente a la autoridad y eso les va a llevar a mejor puerto que a que si lo presentamos ante una autoridad incorrecta, porque el tiempo que nos va a llevar estar ante una autoridad que no es competente, pues es un tiempo perdido para un proyecto como estos, ¿no? Sí, bueno, y complementando aquí a la licenciada, principalmente porque hablamos de bioenergéticos, de biogás, y bien sabemos, como bien lo explicó la bióloga, que el biogás se representa o se puede adquirir o procesar de diferentes procesos. En esto estamos viendo una cementera, pero principalmente en México, ¿qué es lo que ocurre en México? Principalmente nosotros lo obtenemos del metano, de los productos agrarios. Otra lo producimos o mucho lo obtenemos de los rellenos sanitarios. De los rellenos sanitarios tanto municipales como estatales. Entonces, el relleno sanitario municipal, y que existen muchos otros clandestinos, bueno, esa es otra historia también, que son los famosos tiraderos, pero en los rellenos sanitarios municipales hablemos. Entonces, el municipio como tal tiene la concesión de obtener y de determinar y sobre todo de manejar los residuos sólidos o los residuos orgánicos. Y ahí luego se meten los estados. Se viene, como bien lo mencionaste, la legislación estatal, mucho vemos en el Estado de México. Entonces, que tienen su propia norma para rellenos sanitarios. Pero, sin embargo, tenemos una normatividad a nivel federal. Entonces, va a depender de cuántos municipios, y hablo de un relleno sanitario también muy conocido en el oriente. En el oriente está un relleno sanitario donde están 3 municipios, donde lo abarcan 3 municipios. Se mete el Estado de México, pero también se mete a nivel federal. Entonces, esa manifestación de impacto ambiental a nivel federal, como bien lo mencionó, ahora lo está abarcando todo ese procesamiento la Semarnat. Sí, y ahí una puntualización. Y ya vimos el ejemplo de o sea, oye, la ley de promoción y de desarrollo energético establece que la Semarnat, que es una autoridad federal, va a evaluar estos proyectos y expresamente ya nos dijo que no va a evaluar esos proyectos, que volteemos al Estado. Pues son cosas que pues lo vemos en la ley, pero cuando salimos a la ventanilla o a la calle encontramos otra cosa. ¿Por qué? Pues es una explicación que a lo mejor nunca vamos a saber, ¿no? Ahí sí, ahí se va a quedar, ¿no? La verdad es que no lo sé. Pero particularmente en este tema de rellenos sanitarios, coincido con Betty, pero hay una particularidad. La federación, en el tema de producción de biogás,
La Federación no le ha entrado. ¿Y cuál es el razonamiento que hace la Federación? Bueno, es que la Ley General de Residuos, es que tiene un nombre muy largo, la Ley General de Residuos, establece que el manejo de los residuos sólidos urbanos es del municipio, pero el impacto ambiental lo va a regular el Estado, la entidad federativa. Es quien autoriza en materia de impacto ambiental un relleno sanitario, y de ahí se agarra para no entrarle, digamos, a la evaluación de captación o recuperación o producción del propio biogás, ¿no? Entonces, digamos, esas puntualizaciones, coincido contigo, pero luego encontramos cosas, pues que ahí están, ¿no? Yo creo que, como bien lo mencionaba la abogada, debe de tener... Son casos específicos que se deben de estudiar con este equipo multidisciplinario, porque no podemos generalizar, y ningún proyecto va a ser igual. Entonces no podemos generalizar un proyecto de que si ya lo hice con esta receta, yo siempre lo he dicho, los proyectos no son recetas de cocinas. O sea, entonces cada uno tiene sus propias particularidades, desde el sitio, desde la geofísica, desde la ubicación, desde qué es lo que tengo en mi entorno, la legalidad, porque también existen municipios que dicen, yo tengo mi bando municipal, y existen estados que también tiene cada una su LEGEPA. Hay LEGEPAs estatales y existe la LEGEPA federal. Entonces no va a ser exactamente lo mismo, cada uno tiene que ser casos específicos y hay que estudiarlos determinadamente de acuerdo a la particularidad del proyecto. Entonces, y la verdad es que en materia de bioenergéticos, desde el 2008 salió la ley. Desde el 2008 salió la ley y le estaba impulsando muchísimo ahí último presidente del PAN, y ya al final se quedó ahí, y después en el 2020 la quisieron retomar y también se quedó ahí, y la verdad es que hace mucho trabajo, falta mucho trabajo para determinar todos estos bioenergéticos. Adelante. Gracias. Sí. Sí, efectivamente, coincidiendo contigo, hay que analizar la obra y actividad en particular. No, regrésate un poquito, por favor, ¿no? En el caso del relleno sanitario, aquí la particularidad, por ejemplo, es que la capacidad de reporte del biogás, ¿no?, o del metano, es menor a 500 kilogramos. Entonces, no es una actividad altamente riesgosa, ¿cierto? Entonces, al no ser una actividad altamente riesgosa, pues la pasan al Estado. De tal manera que, coincidiendo con mi querida Betty, efectivamente hay que hacer un análisis, un traje a la medida respecto al proyecto que le sometamos a la autoridad, evaluarse en su impacto ambiental, ¿no? En el siguiente ejemplo vamos a ver eso. ¿Qué pasa con un proyecto, por ejemplo, cuya actividad preponderante pues está en el orden estatal, como es una granja porcícola, ¿no? Se va a aprovechar ese biogás para generar electricidad. Sin embargo, se va a generar la electricidad en una cantidad menor a 3 megawatts, ¿no?, para autoabastecimiento o cogeneración. Es decir, pues ahí está la excepción prevista, ahí está abajo del artículo, en el quinto inciso K, ¿no?, fracción cuarta. Dice que la autoridad federal va a evaluar esos proyectos tratándose de plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 megawatts. Eso significa que aquello que sea menor, pues entonces tendrá que pasar por un proceso de excepción, en donde tenemos que presentarlo a la autoridad, amigos. No porque estemos exceptuados, nos arrancamos. Tenemos que pedirle a la autoridad que nos exceptúe, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta granja porcícola, que es de competencia estatal, con una generación de energía menor a 3 megawatts, sin embargo, la capacidad de reporte de metano es mayor a 500 kilogramos, y eso la hace una actividad altamente riesgosa. Entonces, esta situación, lo que tiene como consecuencia, en nuestra opinión, es que este proyecto debería evaluarse por la Federación, porque se trata de una actividad altamente riesgosa que regula la Semarnat. Y nada más una reflexión, a lo mejor alguno de ustedes no está familiarizado con la figura de actividad altamente riesgosa, rápidamente les platico en qué consiste esta figura, ¿no? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que todas las actividades de riesgo se establecerán o se regularán en términos del reglamento de riesgo. Esa ley se publicó en el 88, la LEGEPA. Por alguna falla
pues no legislativa, más bien del Ejecutivo, no ha publicado ese reglamento de riesgo que debe haber publicado hace más de 30 años. Más bien la vía administrativa. Administrativa, sí. Que debe haber publicado hace 30 años. No lo hizo, pero la salida que dio el Ejecutivo fue, ok, no tengo un reglamento de riesgo, pero voy a publicar un listado de actividades altamente riesgosas donde voy a enlistar una serie de sustancias o materiales que tengan características de peligrosidad, corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, etcétera. Y luego sacó un segundo listado, porque pues, se quedó corto en el primero, y dijo, bueno, pues saquemos un segundo. Sacó ese segundo listado, y nada más para estar familiarizados, ese listado establece el gas metano a partir de los 500 kilogramos en estado gaseoso. Es decir, la autoridad en la vía administrativa, pues sí, en ausencia del reglamento que legalmente debería de existir, es cierto, no existe, eso mete a la autoridad en problemas de legalidad, pero bueno, en la vía administrativa establece materiales peligrosos y capacidades de reporte en las instalaciones. Entonces, si hay ese material peligroso y resulta que se actualiza la cantidad establecida en ese listado o más, es considerada una actividad altamente riesgosa y además de la manifestación de impacto ambiental, habrá que presentar un estudio de riesgo ambiental. Y por eso es que la Federación es quien establece competencia en este tipo de proyectos, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien, tenemos otro ejemplo. Vamos a poner una instalación de aprovechamiento de biogás en una granja porcícola, que como decía también el licenciado, es una actividad preponderante de competencia estatal, y con una capacidad de reporte menor a los 500 kilogramos de biogás. En este sentido, como es menor a 500 kilogramos la cantidad de reporte, no está considerada una actividad altamente riesgosa, sino actividad riesgosa solamente. Y también va a tener la generación de electricidad mayor a 3 megawatts para abasto o cogeneración. Entonces, esta es, contrario a lo que, este es otro ejemplo, en el que, pues, en este caso la generación de electricidad es mayor a 3 megawatts y por lo tanto es una actividad que está regulada por la Federación. Por lo tanto, pues el proyecto tendrá que ser evaluado o tratarse, la Semarnat lo tendrá que evaluar como una actividad pues también relacionada con la industria eléctrica porque sería competencia federal. Y nada más para resumir esta idea, ojo, ¿no? Retomando otra vez el tema de actividad altamente riesgosa, como es una cantidad menor, no necesitaría un estudio de riesgo ambiental. El estudio de actividad altamente riesgosa es de competencia federal, no estaría en ese supuesto porque es menor a los 500 kilogramos en estado gaseoso. Sin embargo, si voy a construir una planta para generar energía, ahí sí nos aplicaría el inciso K de todas estas obras y actividades que nos narró la bióloga en esta lámina muy completa, ¿no? Sí, pero sin embargo, ahí vamos a poner cuidado el estudio de riesgo ambiental si no nos aplica a nivel estatal. Sí. Ajá, no nos va a aplicar a nivel federal. Menores a 500 kilogramos no nos aplica a nivel federal, pero sí nos puede llegar a aplicar, dependiendo del estado, a nivel estatal. Por ejemplo, en el Estado de México, incluso hasta por 20 kilogramos te piden el estudio de riesgo ambiental. Entonces, ahí sí, ojo. Por eso volvemos a lo mismo y de verdad, discúlpenme que lo vuelvo a repetir, necesitamos para hacer un estudio de impacto ambiental abogados, ingenieros, biólogos, precisamente por todos estos, porque existen diferentes capítulos en la manifestación de impacto ambiental, el 1, el 2 y el 3, que es el sumamente más importante, que es la vinculación normativa y de leyes, tanto municipales, estatales y federales. De ahí nos vamos a dar cuenta cómo lo vamos a poder atacar y cuáles van a ser nuestras medidas de mitigación. Sí, los vacíos, digamos, vacíos legales no hay, ¿no? Exacto, sí. Bueno, sí hay, siempre hay, pero en materia de impacto, lo que no le toca a la Federación es muy común que le toque al Estado, porque normalmente las leyes estatales en materia de ambiente ambiental se sacan una fracción que dice todo aquello que no le aplique a la Federación, véngase para acá.
Bueno, y aquí Tratándose de algunas, perdón Fabi, y tratándose de algunas leyes especiales como la ley de industria eléctrica o ley de hidrocarburos, hay que tener ahí especial cuidado, sí, porque algunas de estas leyes establecen que son actividades exclusivamente reguladas por la Federación, ¿no? En el caso de la ley de hidrocarburos está claro, ahorita me recuerdas el artículo, tú que eres buena para eso, mi Fabi, pero se establecen que son actividades 95, gracias. De tal manera que, de hecho nos pasó, por ahí hay una estación de servicio en el Estado de México, ¿no? Estas procuradurías que tienen sus criterios, que sacaron un listado, justo un acuerdo administrativo, en donde dicen que ellos no son competentes para evaluar impacto ambiental para estaciones de servicio o estaciones de carburación de gas LP, pero sí lo son para el tema de riesgo, ¿no? Bueno, eso lo decidirá, está en asunto, está en tribunales. Bueno, ya hay precedentes de otros casos en donde le dicen al Estado, no, a ver, la ley de hidrocarburos establece que es una actividad exclusiva de la Federación, entonces pues tú no puedes aquí requerir un estudio de riesgo ambiental, ¿no? Estamos esperando esa resolución, creemos que vendría en ese sentido y probablemente estaríamos ahí en este caso, ¿no? Tratándose de la ley de la industria eléctrica, probablemente habrá quien sostenga que es una actividad exclusiva de la Federación. Y justo ese es el tema, el poder analizar bien el caso para ayudarle a la autoridad en lo posible a resolver el estudio de manera más favorable al particular, porque también es claro que en este caso que se comenta con relación a la estación de servicio, fue también cierta parte de desconocimiento, de buena fe del particular de acudir ante el Estado, porque el Estado se lo estaba requiriendo. Entonces también tratemos de, si nosotros orientamos a las autoridades y si vemos que tienen estas áreas de oportunidad, pues definitivamente el resultado va a ser diferente. Si nosotros le decimos a la autoridad con elementos por qué sí tiene que ser federal o por qué sí tiene que ser estatal, pues eso le va a ayudar a la autoridad a corregir su camino y a enfocarse y de aquí en adelante a este tipo de proyectos llevarlos a cabo. Sí, la licenciada es muy correcta, pero déjenme decírselos como Sergio se los diría, ¿no? Si ustedes van con la autoridad estatal a que se evalúen una actividad que no son competencias, se los van a evaluar. Bueno, les van a cobrar derechos primero y después se lo van a evaluar. El problema es que se van a tener una carga regulatoria adicional. Entonces sí es muy importante en este comentario que atinadamente nos hace Betty, ¿no? Hay que analizar el proyecto, la obra y la actividad de manera muy particular, de manera multidisciplinaria, ¿verdad? Con biólogos sí, ingenieros sí, pero también, ni modo, pues los latosos de los abogados, pues para poder regularnos como debemos, ¿no? Sí, y justamente esa era una de las preguntas que traía, que no sabía que traía en presentación, perdón, pero bueno, porque a mí me gusta más estar charlando y realmente estar así como el panel. Aquí, de acuerdo, por ejemplo, yo traía un caso, o se tiene un caso justamente en el Estado de México, en donde ya se hizo la manifestación de impacto ambiental en una granja porcícola. Ya tenemos el impacto ambiental a nivel estatal, ya tenemos el resolutivo. Quieren generar biogás, pero sí van a generar arriba de 500 kilogramos. Y también quieren generar, sabemos que tampoco no hay permisos de generación de energía eléctrica, pero vamos a rezar y la esperanza de que se lo den, ¿no? Entonces, aquí el impacto ambiental por esa planta de generación de biogás, ¿a quién correspondería? Bueno, o sea, en mi opinión, sé que suena una locura, es mi opinión, y va a sonar muy loco, pero así es, y vemos casos así. O sea, la actividad preponderante que es la actividad de la granja porcícola como tal, ¿no? De hecho es un rastro. Bueno, el rastro como tal, pues es de competencia estatal, sin duda. Sin embargo, yo le voy a adicionar a ese rastro esta planta para generar energía donde mi biomasa sea, utilizando la biomasa, digamos, del proceso productivo del rastro y pueda generar este biogás y producir energía. Yo diría que la actividad altamente riesgosa le toca a la Federación y la actividad de generación de energía le toca a la Federación exclusiva porque el 28 de la LGEP establece que la actividad de la industria eléctrica es de competencia federal y ya nada más buscaría, si voy a generar más de 3 megas para cogeneración o para autoabastecimiento, sería una autorización, una mía, pero si voy a generar menos, ya nos narraba Javier,
que estaríamos en una figura de excepción, pero no arrancarme a lo loco. Tendría que voltear a la Federación o a la Semarnat. Que significa que la actividad altamente riesgosa tendría que ser evaluada por la Semarnat, la manifestación de impacto ambiental, lo cual es una locura porque hay un caso de excepción tratándose de generación menor a 3 megawatts, pues tendría que estar exceptuada. Yo no entiendo cómo es que el estudio de riesgo ambiental puede existir sin la manifestación de impacto ambiental, pero bueno, por eso la sugerencia, queridos amigos, que les planteábamos al principio, pregúntenle a la de Gira, ¿no? Porque eso es lo que les va a dar el derrotero. En mi opinión, tendría que haber una manifestación de impacto ambiental, aún con la excepción, porque además hay que decir que estos proyectos tienen valores positivos, y hay que decírselos a la autoridad, ¿no? Yo pensaría que sería una mía con riesgo a nivel federal, pero antes de cualquier cosa iría la de Gira, mi querida Betty, para asegurarnos y no estar preparando documentos que no son idóneos a la regulación que no sea aplicable. Sobre todo, que esto puede sonar terrible, pero lo es, ¿no? Todos este tipo de proyectos tienen una inversión importante, apalancamiento de las empresas, compromisos para la ejecución de gasto, bla, bla, bla. Entonces traen proyecciones de 7, 8 meses. Y luego llegan los asesores, no, le voy a quitar las comillas porque somos nosotros, perdón, me dejé ir, perdónenme. Los asesores, y te dicen, aguas, no puedes hacer absolutamente nada hasta que no tengas una autorización. Ah, está bien, lo entiendo, pues vamos dándole para adelante. ¿Crees que en 2 meses, 3 meses salgamos? No, pueden ser meses, tirándole casi a año o años. Es una locura, sí, pero bueno, es un poco la regulación. Y justamente esa venía otra pregunta que tenía para ustedes. Sabemos que los empresarios, es más, somos mexicanos, o sea, desde ahí vamos a empezar. Y tenemos una frase, de más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces empezamos a construir sin las autorizaciones correspondientes. Y a veces hasta por desconocimiento, y justamente más para todos estos proyectos, más agrícolas, y en zonas rurales donde definitivamente pues no sabemos o desconocemos que, perdón, pero pues por ejemplo el del aguacate, ¿no? A lo mejor y porque tiene un buen asesor como ustedes y realmente quiere hacer bien las cosas, pero hay muchos que no, que sobre todo en el norte, las sierras y demás, y ya están generando y produciendo, y de repente va Profepa y ya les cayó y ya les clausuró. ¿Cómo se regularizan todas estas instalaciones? Digo, a reserva de ampliar un poquito, deja platico o narro un poquito mi experiencia cuando fuimos autoridad. Se volvió un poco un círculo vicioso, en aras de destrabarse, no está claro cómo se ha destrabado, pero es un poco, a ver, si es un permiso, es una autorización de carácter preventivo, es decir, yo no te puedo, evaluar y autorizar si tú ya impactaste porque rompiste el efecto preventivo, llega la autoridad con atribuciones de inspección, me clausura. Entonces, ¿cómo volteo a Semarnat y le digo, oye, ya rompí el efecto preventivo, pero regularízame? ¿Cuál fue un poco la salida que le dio la autoridad? Fue, bueno, como ya te clausuré, ¿no? El inspector de Profepa circunstanció y midió o refirió o circunstanció el daño que no evaluaste en su momento, y con eso volteó a Semarnat y te otorgo, digamos, esa autorización, no obstante ya rompiste el efecto preventivo. Con una particularidad, el impacto ambiental se evalúa en 4 etapas. Preparaciones de los sitios, hay que evaluarlo, construcción, operación y el abandono del sitio. Entonces, si yo ya rompí el efecto preventivo en la operación y en la construcción, pues de todos modos me tienes que evaluar la operación de alguna manera, porque no lo he hecho y voy a generar impactos cuando esté operando, ¿no? Entonces, sí hay medio salida, y luego ya podemos platicar un poquito la estrategia jurídica. Hay esperanza en el Poder Judicial Si en nos contra ayudas de con la estas siguiente, por clausuras. favor. Pero creo que la recomendación es
pues no nos arranquemos. Yo sé que hay una necesidad, pero puedes entrampar tu proyecto con una... Pero bueno, cabe mencionar que hay muchos proyectos así, o sea, y no solamente en materia de hidrocarburos, sino también hay, o sea, no solamente en materia de hidrocarburos, hay muchos proyectos, existen muchos proyectos entre hoteles, entre incluso los mismos rellenos sanitarios de los municipios, o sea, la verdad, en donde sí me gustaría platicarles qué hizo el Estado de Michoacán y la Ciudad de México, hacer, justamente cambiar el reglamento y decirles, bueno, asume un estudio de daño ambiental, cosa que solamente lo tiene el Estado de Michoacán y la Ciudad de México. A nivel federal todavía no existe, a menos de que, si nos quisieras comentar, Javier. Sí, la sugerencia de los abogados siempre debe ir en el sentido del cumplimiento regulatorio, ¿no? Entendemos muy bien estos intereses a veces contrapuestos entre las áreas de cumplimiento regulatorio de las empresas y las áreas de producción, se entiende muy bien, ¿no? Sin embargo, una debida pues consulta, una debida opinión siempre debe de ir en el sentido del cumplimiento regulatorio. De nuestra parte, pues nunca verán, claro, sí hay alternativas de solución, inclusive contenciosas. Ya empezamos a ver algunos juicios de amparo, ya empezamos a ver sentencias en materia de amparo que protege el Estado, ¿no?, frente a la imposición de medidas de seguridad, por ejemplo, en estaciones de servicio, tratándose del sector de hidrocarburos, porque no hay un riesgo inminente de desequilibrio ecológico. En minería también las hubo, me querido Sergio, en forestal, en minería también las hubo. Es decir, sí hay alternativas en materia de amparo frente a la medida de seguridad impuesta en la actuación. Sin embargo, esa no debe ser la vía, el camino correcto, sino el del cumplimiento regulatorio. No sé qué opinión te merezca, Fabi. Sí, justo, efectivamente, el motivo y al final el mensaje que tiene esta charla es precisamente eso, que se sensibilicen o sensibilizar a todos aquellos que llevan a cabo estos proyectos con la solicitud de presentar primero siempre la autorización de impacto ambiental ante la autoridad que sea competente, la que sea competente, para que entonces su proyecto pues tenga sentido, tenga sentido, y sobre todo si estamos hablando de temas como el biogás, que es un tema de bioenergético, ¿no? Entonces, si quieres, Vicky, ya para ver la ubicación de la instalación, para ya... Pues finalmente ya, porque ya vamos sobre el tiempo, este es el tema de la ubicación de la instalación, ¿no? Esta es una planta de producción de biogás, ¿no?, en un relleno sanitario, que ya nos decía Betty. Pues, lo que pasa es que es lo más común en México, como dijeron, impacto ambiental en México, y vámonos a lo más común. Vámonos a lo común, ¿no?, a lo práctico, que es una actividad preponderante de competencia estatal. En este proyecto la capacidad de reporte es menor a 500 kilogramos, sin embargo la instalación, raro en nuestro país, estamos hablando de otros sitios, ¿no?, está ubicado en un área natural protegida o en un área forestal que requiere cambio de uso de suelo en terrenos forestales, etcétera, etcétera. Entonces, derivado de la ubicación de este proyecto, pues es que su evaluación de impacto ambiental tendrá que ser por la autoridad federal, ¿no? Entonces, un poco a manera de reflexión, que bueno, estas son las ventajas del empleo del biogás que se habrán comentado a lo largo de estas charlas, y las sugerencias son: analicen la obra y la actividad desarrollada en las instalaciones, identifiquen muy bien las cantidades de materiales peligrosos, ¿no?, la cantidad de reporte, identifiquen la ubicación y desde luego corran la consulta a la DEGIRA a efecto de determinar la competencia en materia de evaluación de impacto ambiental. No sé, mi querida... Sí, complemento, perdón, otra sugerencia, pero así de verdad cabal, porque pasa de verdad que, bueno, casi no pasa aquí en México, pasa en otros países, me han contado. Les entregan su resolutivo de impacto ambiental y no se fijan en la vigencia y no se fijan en las condicionantes, y de repente ya se les pasó el cumplimiento de condicionantes y ya se les pasó la vigencia. ¿Y qué creen? Que esa autorización de impacto ambiental ya no vale. Entonces esa, de verdad, yo creo que esa es una de las más importantes, porque ahorita estamos viendo las vigencias de todo y de verdad no nos damos cuenta que luego nos las otorgan por un año o que nos dan 10 días hábiles para cumplir con una condicionante. Y la condicionante solamente ve y toma la foto de la construcción, o capacita a tu gente, o sensibiliza a tu gente en impacto ambiental, y no lo hacemos. Es un gran comentario, Betty, es un gran comentario. Es decir, esto no puede verse como un trámite. Esto es
es un ciclo de cumplimiento regulatorio, ¿verdad?, que tiene la necesidad de contar con una estructura institucional de cumplimiento regulatorio que se encargue, justo lo que dices, mi querida Betty, en esta y otras autorizaciones, de identificar términos y condicionantes, su periodicidad de cumplimiento y materializarlo, mi querido Sergio. No, nada más yo quería decir que una autorización en materia de impacto ambiental nos vamos a encontrar 3 supuestos. Negativa, la autoridad te digo, te lo niego, no te lo autorizo. Te lo autorizo, lisa y llanamente. Yo hoy, sinceramente, en 20 años no he visto una sola autorización en materia de impacto ambiental autorizada, nada más lisa y llanamente. O te lo autorizo con términos y condicionantes, que es lo que comentaba Betty. Vamos a encontrar esos 3 supuestos, pero en la autorización al final del día pues, con términos y condicionantes. Bueno, creo que ya terminamos porque ya no nos va... No, esto va a dar para mucho, para hablar mucho tiempo. Lástima que se nos acaba de terminar el tiempo. Muchas gracias y muchas gracias a mis colegas. Gracias. ¿Tenemos dudas, preguntas? Preguntas, sí. Bueno, y de hecho sí, porque si no me van a colgar aquí que yo ya traía tarea para... Nos pregunta Pablo Coan de Emisiones Neutras, y creo que es una pregunta clásica, pero al final muy relevante, y en estos proyectos evidentemente es necesario hacerla. Cuando un proyecto, en este caso un relleno sanitario, ya tiene su MIA autorizada, pero se van a hacer adecuaciones, es decir, se va a tratar ese biogás dentro de, ¿está sujeto a tener que hacer otra MIA? Si quieres, Vicky. Pues depende, ¿no? Depende de las especificidades. Si es una actividad altamente riesgosa, pues tendrá que ser un estudio diferente. Pero si es una actividad riesgosa nada más y la generación es menor a 3 megawatts, entonces tendrá que ser de orden estatal, y entonces esa autorización obsequiada podrá ser modificada, ¿no? Siempre y cuando esté vigente. Claro, entonces... Ojo, pero aquí otra vez toma importancia lo que nos decía Betty. Si nosotros vamos a solicitar una modificación de evaluación de impacto ambiental, lo primero que nos van a pedir es el cumplimiento de términos y condicionantes, ¿no? La previa subvención. Es correcto. Entonces, sí es muy importante lo que nos dice Betty, estén al tanto del cumplimiento cíclico regulatorio, ¿verdad? De tal manera que ese proyecto pues se puede invitar a la autoridad a evaluarse, ¿no? De manera favorable. Hay tiempo para una pregunta más. Sí, buenos días, Fania Guerrero. Observaba en sus presentaciones que mostraban 500 kilogramos de biogás y 500 kilogramos de biometano, utilizando quizá el término indistintamente, pero sabemos que es distinto, ¿no? Y estos 500 kilogramos es en base a qué base de tiempo. Sí, la figura correcta es metano. Es decir, yo ya les comentaba que hay un par de listados de actividades altamente riesgosas que contempla para determinar la competencia federal, es decir, actividad altamente riesgosa, que es federal, 500 kilogramos o más de gas metano. Ok, pero ¿esto es en alguna base de tiempo? ¿Almacenado o producción? Es cantidad de reporte, básicamente, ¿no? O sea, mi medición la hago en cantidad de reporte, es decir, todo lo que yo tengo almacenado en operación dentro de una instalación. Ok, y en el caso de esta nueva ley que promueve la producción de bioenergéticos, cualquier proyecto nuevo es recomendable, como esa ley contempla la comercialización, ¿es conveniente manejarlo como bioenergético en tanto no haya una ley o una normativa para definir la especificación de biogás? Sí, de hecho la propia ley señala la definición de biogás. Por ahí yo estuve analizando también algunas cosas, hay unas interpretaciones y acuerdos de CRE donde señalan, digamos, los bioenergéticos y ya incluyen al biogás como un bioenergético. Entonces, digamos, esa parte está cubierta en el término de bioenergético, el biogás se considera un bioenergético. Aunque hay que coincidir, probablemente la trayectoria, no es una ley tan nueva, hay que decirlo, sin embargo, yo creo que la trayectoria regulatoria sí está en proceso, de tal manera que sí, la conveniencia de que la industria, ¿verdad?, promuevan ante la autoridad competente
la regulación en la vía administrativa, quizá a través de una norma oficial mexicana, a través de la autoridad que corresponda, ¿no? En algunos casos Secretaría de Energía, en otros casos Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Para efecto de regular con mayor precisión, porque efectivamente, pues culmina con una definición de biogás, ¿no? Entonces, falta ahí contenido regulatorio que vale la pena poner las cosas claras desde una regulación. Exacto, solamente está la ley como tal de promoción de bioenergéticos, existe un acuerdo de la CRE del 2016 para solicitar los permisos hacia los bioenergéticos, pero de ahí en fuera ya no existe más normatividad, o sea, necesitamos normas oficiales mexicanas que promuevan todo esto, la generación, la producción, el almacenamiento y demás. Entonces sí está muy a la especulación de los asesores y de los regulados o de quienes quieran entrar a esta producción. O sea, hace falta mucho camino todavía para la promoción de estos. Bueno, y yo tenía una última pregunta. Bueno, estuvieron hablando sobre cogeneración. ¿Ya tienen casos con biometano? Y si no, ¿qué nos haría falta para ir por la línea de biometano o bajo qué ley estaríamos yendo para la producción de biometano a partir de biogás? Bueno, por eso platicábamos la importancia en materia de impacto, me voy a enfocar exclusivamente al tema de impacto, la importancia de seguir esta ruta entre la propia de Gira, ¿no? En estricto sentido, esta ley de promoción y gestión de bioenergético, incluso su propio reglamento, establece claramente los supuestos donde la Semarnat evaluará todo este tipo de proyectos. Sin embargo, al hacer la consulta a la propia Semarnat, la Semarnat te dice, lo que pasa es que la actividad de producción no está contemplada en el reglamento de evaluación de impacto. Entonces, como no está contemplada en el reglamento como una obra o como una actividad, pues yo no soy la autoridad competente. Voltea con el Estado para que él te regule esta actividad. Es el caso de la producción de aceite de aguacate que les narrábamos, ¿no? Y también contestando tu pregunta, pues prácticamente así como producción como tal, así de una gran cantidad y todo, todavía no tengo conocimiento que hay en México. Existen como por ejemplo lo del aguacate en diferentes granjas, pero han sido como de investigación, como apenas como pruebas piloto para la generación de energía. Y conozco 2 que 3 municipios que también ya lo están aplicando en los rellenos sanitarios, pero muy básicos, o sea, solamente para plantas de generación de energía eléctrica como de autoconsumo para sus luminarias o muy poco. O sea, todavía hace falta mucho trabajo en México que hacer para la producción y sobre todo para el suministro y para la generación de energía eléctrica. Y es que justo lo que nos comentaba la panelista anterior muy atinado es el tema de la obtención del permiso. O sea, hoy en día la obtención del permiso frente a las autoridades, sea de generación eléctrica, sea en el caso del sector de hidrocarburos, para cualquiera de las actividades enlistadas en la ley, es muy difícil ahorita y se ha vuelto como muy tortuoso el camino para la obtención de estos permisos. Entonces, eso es otro bloqueo más para poder llevar a cabo este tipo de desarrollos de proyectos, para que se desarrollen estos proyectos, porque impiden la inversión, la promoción de inversores, porque precisamente ven, cuando es por ahí hacían también una pregunta de ¿y cuánto tiempo? O sea, híjole, de verdad es que es una pregunta bien difícil porque realmente por más que se pueda tener una respuesta estimada, no se tiene certeza. Entonces es muy complicado la obtención y la gestión de esto frente a las autoridades. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Yo sabía que iba a haber mucha tela de dónde cortar y creo que van a tener oportunidad justo de ello. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos, por favor. En nombre del Consejo Nacional de Biogás, igual les van a hacer llegar un pequeño presente y pues invitarlos también a la parte aquí de enfrente para tomarse la foto oficial, para que quede justo ahí la evidencia de que sí vinieron, ¿verdad? De que sí participaron. De que sí participaron. Que ahí se las puse un poco complicado con Betty, ¿verdad? Híjole. Ya la conocemos. Sí. Es lo importante. Bueno, pues igual dando unos avisos, nuestro siguiente ponente viene un poco